Muy buenos días a todos y todas. Muy contenta por estar en este espacio. Tengo que confesar que cuando me inviten a participar de él, yo me pregunto qué puedo decir yo frente al tema de un mundo post-COVID. Y me tomé 3 días para contestar el email, porque descubrí que definitivamente, aunque no tengo nada nuevo que decir, esto sí es una oportunidad para insistir, para reivindicar y para reforzar estas ideas que de manera deliberada han estado por allá em, en un espacio relegadas en el terreno de lo no prioritario, pero que ahora la pandemia del COVID nos las plantea, nos las revela y que creo que es muy importante que podamos reflexionar un poco en esto. Entonces, ¿cuáles son esas ideas? Para empezar, pues debo decir que el mundo como hoy lo conocemos, no siempre ha sido así. Y pues lo digo porque sé que en este escenario hay jóvenes desde 20 años en adelante y efectivamente como hoy conocemos el mundo, nuestra historia reciente realmente empieza con el fin de la Guerra Fría, en los años 90. Desde ese momento venimos como sociedad en un declive, en una anulación del sentido de lo colectivo, bajo el principio de reconocimiento y valoración del otro. Esta idea de colectivo se ha anulado para dar paso a una idea que es similar a eso colectivo, pero es mucho más desde la homogenización, que es favorable a un modelo consumista. Entonces, es un cambio completo de paradigma que definitivamente desde el neoliberalismo como un nuevo paradigma de desarrollo que se impone en esto que conocemos como nuevo mundo, como nuevo orden, no solo determinaría la política económica de los países, sino además que incidiría de manera determinante en un orden social que reivindica las libertades individuales y que pone al ser humano en el centro, pero en un centro en donde es un ser que intercambia, acumula y consume. Punto. Ese es un nuevo paradigma que a partir de los 90 se ha impuesto en nuestros países y ese liderazgo moral de ese neoliberalismo crea un nuevo sentido común para nosotros en las relaciones sociales como sociedad, que están marcadas por el individualismo, por unas tendencias aspiracionales mercantilizadas y una sobrevaloración de los referentes externos en detrimento de lo propio, de lo nuestro, de los saberes nuestros, de la esencia de nuestra sociedad. Entonces, bueno, y aquí no me tengo que extender porque ya todos, seguramente y todas, tenemos muy claro cómo funciona este modelo del tener por encima del ser. Así que no me extiendo mucho, pero lo sí cierto es que nosotros como países latinoamericanos poco tuvimos que ver en la construcción de este modelo. Y fue un modelo que fue un consenso más por los países ganadores de la guerra, que además nosotros se nos vende la idea de este modelo como una forma de asegurar una paz estable y duradera en nuestros países, así como los de África subsahariana, que en ese momento estaban en guerras civiles. Entonces se vende este modelo como una forma de resolverlo, esos conflictos a partir de democracias representativas y de una reestructuración económica. Pero como bien lo he dicho ya, para que esa reestructuración económica se viabilizara, era muy importante que el orden social también cambiara en función de lo que les acabo de decir, individualismo, una sociedad mercantilizada de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. No pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta como sociedad latinoamericana que este modelo no funcionó para resolver las violencias, que de hecho, aunque en algunos casos se disminuye la guerra como violencia directa, pues se exacerban otras violencias y son las violencias estructurales, las de la inequidad, las de las injusticias, las de las desigualdades económicas. Competimos prácticamente con los países de África subsahariana, pero en todos los indicadores de injusticia social, embarazos, adolescentes, etcétera, etcétera, y una cantidad de asuntos que están mucho más relacionados con la violencia estructural y la violencia simbólica, que al final repercute nuevamente en la aparición de esta violencia directa que conocemos como guerra, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy se ha caído por su propio peso esa idea liberal de que el éxito individual conlleva el bienestar general. Y nos encontramos ante una crisis
diría yo que casi que existencial como colectivo, como sociedad latinoamericana, no solo económica, que exacerba, obviamente se exacerba con esta crisis, con esta pandemia, con este momento en que nos encontramos como sociedad y ante el reto de construir colectivamente un nuevo pacto como sociedad, y en este caso como sociedad latinoamericana. Pero como olvidamos ese camino, es muy importante desarrollar como sociedad nuevas capacidades para volver a encontrarnos con esas lógicas más incluyentes, más solidarias, más justas y más parecidas a lo que finalmente nosotros somos como mexicanos, como colombianos, como ecuatorianos, como argentinos, como latinoamericanos. Y de ahí básicamente es que yo quiero centrarme en tres puntos fundamentales y es en esas tres capacidades que son una propuesta, obviamente no son las únicas, habrá mucho más, por supuesto, pero desde mi perspectiva es una condición sine qua non para volver a este nuevo acuerdo como sociedad. Y aquí la tecnología de la información y las redes sociales tienen un papel clave, una responsabilidad enorme, porque además han evidenciado justamente este otro paradigma del que les estoy hablando, el que ahorita está vigente, de la homogenización, de la mercantilización, y obviamente también es una oportunidad para empezar a revertir ese modelo y para poder pactar unas nuevas formas de organizarnos, de entendernos, de mirarnos como sociedad. Entonces, estas capacidades de las que voy a hablar las prioricé, obviamente pues atendiendo al orden, al tema del tiempo, como capacidades para devolver ese equilibrio planetario que incide directamente en una construcción de un nuevo sentido común, de unas nuevas normas sociales que determinen los comportamientos como sociedad y además que determinen las actuaciones en las esferas de poder, en los escenarios de poder, de la toma de decisiones, de la construcción y diseño de las políticas públicas, de las formas como se entienden las empresas, como se entienden las organizaciones y la sociedad civil en general. Entonces, la primera de ellas es la capacidad para legitimar socialmente la conexión con lo femenino. ¿Esto a qué se refiere? La capacidad para cuestionar, para desvirtuar estos arquetipos patriarcales dominantes que han estado tan arraigados en toda nuestra sociedad, pero sobre todo en instancias de poder. Y digamos que, ojo, porque aquí no me estoy refiriendo exclusivamente al hecho de legitimar a la mujer, que claramente tenemos este reto de reivindicar este papel y este rol de la mujer, pero aquí estoy hablando a esta lógica y a esta conexión con lo femenino que está tan presente en hombres como en mujeres, pero que esta sociedad, como la han enseñado, ha estado dominada única y exclusivamente por este polo más racional, más calculador, que tiene otras virtudes, por supuesto, pero que también de manera desequilibrada nos ha llevado a estar hoy como estamos, justamente por esa falta de equilibrio. Y el llamado es al equilibrio, a la conexión con lo femenino, a la conexión con todo esto que representa o que privilegia la intuición, el reconocer como sujetos emocionales, reconocer nuestras emociones, ese liderazgo femenino que reivindica la creatividad, que protege la vida, que se basa en relaciones de empatía, de solidaridad, y es una forma para ir balanceando un poco las cargas en sociedades que tradicionalmente han estado dominadas por liderazgos patriarcales. A veces, y desafortunadamente, algunas mujeres hemos malentendido el feminismo al pensar que tenemos que asumir roles masculinizados en esferas de poder. Y en lugar de resaltar ese atributo, de la que además fue la principal fuente, y vuelvo y reitero, no es la única, pero es la principal fuente, y digamos que tenemos todos estos atributos en nuestra esencia, las hemos ido perdiendo y muchas de las mujeres que hoy están en instancias de poder han llegado bajo esos patrones patriarcales nuevamente y masculinizados. Y a veces se siente que es una competencia por
ubicar los lugares de los hombres, y creo que hemos estado muy equivocadas, muy equivocados, porque justamente se trata de ocupar las vacantes que han estado durante todos estos cientos y cientos de años allí, un puesto vacante, un lugar vacante. Entonces, el llamado es a conectarnos con lo femenino, tanto desde los hombres como desde las mujeres, y reconocerlo ahí adentro, reconocer adentro la intuición, privilegiar la toma de decisiones desde la creatividad, desde la solidaridad, que tradicionalmente en este modelo patriarcal se asocia con debilidad, con emocionalidad descontrolada, etcétera, y se ha vendido una idea muy, muy distinta de esa conexión con el femenino. Por el contrario, entonces, se ha callado la voz de las mujeres. Y es clara la situación de las mujeres en América Latina. La CEPAL, por ejemplo, ha reportado que aquí en nuestros países latinoamericanos, las mujeres con misma edad y mismo nivel de educación estamos ganando 17% menos de ingresos por el mismo trabajo que los hombres. La participación en gabinetes ministeriales es del 28%. Solamente ocupamos una cuarta parte en los congresos de los países. Y pues de manera increíble, solamente el 3% de los cargos asociados con direcciones creativas en las empresas, eso fue algo que estuve viendo hoy, la ocupan mujeres. Entonces, justamente estamos hablando de un atributo que nos ha caracterizado a nosotros en esencia y que a veces nosotras mismas, mujeres, hemos olvidado y que como sociedad se ha olvidado. Entonces, la primera reflexión es rescatar esa conexión con lo femenino. Lo segundo es hablar de la capacidad para rescatar el valor de la sabiduría de los pueblos ancestrales y otras formas para acercarnos al conocimiento, que mayoritariamente en América Latina están representados por pueblos indígenas y afrodescendientes. Según el Banco Interamericano, el Banco Mundial, nuestra población hoy de indígenas es del 25%, de afro-latinoamericanos es del 25%, una cuarta parte. Y los indígenas son el 8%, en total somos 190 millones de negros, de afro-latinoamericanos y de indígenas que representan la tercera parte de nuestra sociedad, ¿no? Y el resto somos mezclas entre ellos. Entonces, y al final olvidamos el camino de esa gran sabiduría, privilegiamos otros tipos de inteligencias, otras formas de acercarnos al conocimiento, formas además muy impuestas desde modelos europeos, y digamos que como sociedad en general del planeta, las ciencias positivas y técnicas se posicionaron, pero definitivamente hoy por hoy, y sobre todo con lo que estamos viendo con la pandemia, han demostrado que son insuficientes para dar una explicación cabal a la existencia humana. La ciencia con ese ideal que tenía, la ciencia positivista con ese ideal que tenía de alcanzar ese ideal de objetividad, de alcanzar el pleno conocimiento de la sociedad, de la vida del planeta, pues está deficitaria, y lo que pasó fue que asfixió todas esas otras formas de acercarse al conocimiento de nuestros pueblos que están en nuestras raíces, en nuestros ancestros, y quedaron empolvadas. Y creo que es hora hoy, por todas las lecciones que nos traen muchos de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, la forma, por ejemplo, de resistir al dolor, a la crisis de los pueblos negros, desarrollada además, entre otras cosas, por estos asuntos de cómo resisten ellos y la forma tan resiliente que afrontan luego la esclavitud, pero además todos estos elementos que traen las culturas negras, desde la música, desde esos ejercicios catárticos de baile, con los duelos, etcétera, todo eso que nos pertenece porque está dentro de nuestra raza, de nuestros genes, lo hemos olvidado. Las formas además de estos pueblos indígenas, su cosmovisión, sus estructuras organizativas, el modelo de autosostenibilidad que hoy por hoy algunos pueblos conservan, la noción que tienen frente a la vida. Este paradigma neoliberal nos ha mostrado un planeta Tierra que simplemente provee insumos para sostener al hombre, mientras que esta noción y esta cosmovisión indígena lo que enseña es que todos somos parte de un sistema y debemos guardar ese equilibrio. Entonces, esto todo se ha visto evidenciado con la pandemia, cómo tenemos que rescatar, desempolvar, desenterrar todas esas sabidurías ancestrales de nuestros pueblos.
que están además, insisto, en nuestros genes, hace parte de nosotros. Es de manera, digamos, si se quiere agrupar o identificar una tercera parte de nuestra sociedad latinoamericana, pero al final todos estamos siendo parte de esto porque todos tenemos de indígenas y todos tenemos de afro-latinoamericanos. Entonces, es hora para rescatar esto. Creo que es hora de que estas voces además sean escuchadas, que participen en escenarios públicos, en escenarios de poder, no solamente para refrendar unas decisiones ya previamente tomadas o para legitimar unas decisiones que otros han tomado bajo este mismo pensamiento positivista, sino además porque las necesitamos, no solo porque tengan derecho a hacerlo, porque, digamos, tienen igualdad de derechos, no solo por eso, sino porque hoy por hoy y cada vez más se ha evidenciado que necesitamos de esos saberes también. Entonces, esa es una segunda reflexión que quería traer. Y al final, la tercera es la capacidad para asumirnos desde lo colectivo, que es otra de las grandes pérdidas de este actual paradigma de desarrollo. La forma de asumirnos en lo colectivo puede pasar por dos asuntos. El primero es el sentido de la alteridad, de la capacidad de reconocer al otro. Y no solamente de reconocer al otro, sino de reconocernos, de vernos en el otro. Y esa forma de pensar y actuar en colectivo. Otra gran lesión de la pandemia del COVID, que hemos olvidado. Se nos olvidó cómo resolver los problemas como sociedad de manera colectiva. Se nos olvidó, ya obviamente lo dije, fijarnos en eso que hay en nuestros ancestros, de la forma de organizarnos, de afrontar las crisis, de afrontar los duelos, de gestionar nuestras emociones, pero además se nos ha olvidado pensar en colectivo, cómo vamos a hacerlo y reconocernos, que es lo segundo, por lo que pasa este tema de la colectividad, es reconocernos a todos igualmente vulnerables. Todo ser humano es vulnerable. Aquí no importa la raza, el género, la religión, la condición socioeconómica. Hoy por hoy, el coronavirus nos está recordando que todos somos igualmente vulnerables. Entonces, esto tiene que pasar por el entendernos como colectivos, desarrollar habilidades para tomar decisiones de manera colectiva, para incluirnos, para valorarnos, para reconocernos, para aceptarnos, para escucharnos. Es supremamente importante recuperar esa mirada. Esas son las tres capacidades que quiero traer acá. Y para terminar, quiero notar algo muy importante en el contexto de este evento. Y es que en todo esto es muy importante que empecemos a educar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos e hijas, en estas nuevas capacidades, en recuperar estos valores que hemos olvidado. Yo no creo que hayamos perdido, pero olvidamos recordarlos desde, obviamente, el hogar, la escuela y la comunidad, que es supremamente importante, pero hoy por hoy hay un nuevo entorno inmediato, que es el entorno de las redes sociales y de la tecnología de la información. Ese tiene que constituirse en un entorno protector del ser humano. Así como hablamos del entorno protector del ser humano desde su casa, desde la escuela y desde la comunidad, hoy por hoy las redes sociales y la tecnología de la información tienen que asumir una responsabilidad en constituirse en un factor protector de las nuevas generaciones, de estos nuevos mensajes, de estos nuevos referentes, de estas nuevas influencias, de esta construcción de un nuevo sentido común que nos permita llegar a un acuerdo como sociedad. Porque los estudios han mostrado además que hoy los individuos terminan siendo más influenciados por personas que no están en su entorno inmediato. Y aquí las redes sociales tienen un papel fundamental, el Internet tiene un papel fundamental. Entonces, esto es un llamado para que nos repensemos, para que nos resignifiquemos este rol de las redes sociales, no como replicadora de un modelo homogenizante y mercantilizado, sino como una invitación a recordar y recuperar todos estos valores que nosotros los latinoamericanos llevamos aquí en la sangre y en nuestro corazón y en nuestra mente.
eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, 5 ideas necesarias para cambiar el mundo post-COVID. Creo que ese fue prácticamente el motivo de la conferencia, ¿no? Em, planteaba 3, planteé el asunto de la recuperación de lo femenino, la sabiduría, la recuperación de sabidurías ancestrales y la forma de lo colectivo. Entonces, claro, aquí hay un asunto y es que es muy importante no solamente centrarnos en que esto tiene que constituir parte del diseño de las políticas públicas o verlo en el terreno de lo macro, sino sobre todo en la cotidianidad. Y nosotros en nuestros trabajos, en nuestra casa, privilegiar las ideas creativas, intuitivas, dar el orden, el lugar al que se merecen estas nuevas ideas, estos replanteamientos y esta forma de ver la vida de todas estas culturas. Entonces, creo que fue a lo largo, esta pregunta fue contestada a lo largo de toda la presentación. 5 ideas necesarias para cambiar el mundo post-COVID. Empecemos por ahí, ¿cierto? Empecemos por repensar esa idea de dominante patriarcal, por recuperar esas otras formas de acercarnos al conocimiento, de reconocer al otro y ver que el otro es igual en mí, de escuchar esas nuevas ideas que traen todos y de aceptarnos como iguales, igualmente vulnerables, que es uno de los grandes mensajes que nos trae la pandemia. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Uy, Dios mío. Mm, creo que este pensamiento que pasa tanto por la razón, esta forma de relacionarnos con el mundo que pasa de manera tan, tan contundente y tan exacerbada por el asunto racional. Creo que necesitamos escuchar también la intuición. Y esto para algunas personas de las ciencias positivistas puede sonar, y es justamente creo que el problema, puede sonar como un asunto o místico o intangible, inmedible, que no se puede medir, no se puede decir, eh, y poco científico, pero está claro que hay que recuperar el valor también de la intuición, de las emociones, de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, de lo que nos está hablando la naturaleza y el planeta, y dejar de pasarlo todo siempre por la lógica, por la razón, por el cálculo. Entonces, y creo que esto ha hecho que justamente aprendamos muchas de las prácticas que hoy socialmente han hecho que sea un mundo excluyente, donde se acallan voces, donde hay unos que son más importantes que otros, donde creemos que las personas que están en esferas de poder o de reconocimiento social valen más, saben más, pueden hacer o se pueden dar otros privilegios. Entonces, creo que es la forma de conectarnos más desde las emociones, creo que es supremamente importante. No olvidarnos que ese es el camino por el que venimos recorriendo y no perdernos en medio de tanta información, de tanta razón. Creo yo que eso cambiaría. Una mente, una forma de relacionarnos con el mundo mucho más desde la intuición que desde la razón para darle un poco el equilibrio que nos merecemos como sociedad. ¿Consideras que el COVID ha traído más cosas malas que buenas? Yo considero que el COVID no ha traído eh, nuevas cosas. Yo considero que el COVID ha evidenciado lo que ya como sociedad somos. Sistemas excluyentes, entornos que privilegian a unos sobre otros, el antropoceno, el hombre y la mujer en el centro del planeta,
consumiendo a costa de este equilibrio planetario, sin concebirnos como un sistema donde no hacemos parte, creemos que no hacemos parte de él, sino que él nos sirve a nosotros. Creo que ha evidenciado, yo no creo que haya traído más cosas malas que buenas, creo que estamos viviendo las consecuencias de un mundo que no estaba preparado para esto, justamente porque no está preparado para incluirnos a todos, para escuchar otras voces, para buscar modelos autosostenibles de vida. Entonces, todo este sistema que hemos creado, hoy por hoy, está caído de su propio peso y eso es algo que el COVID ha evidenciado, pero no creo que sea que haya traído algo malo. Yo lo veo mucho más desde el punto de vista de que evidencia las lógicas sobre las cuales nos estamos relacionando como sociedad. ¿A qué te comprometes para hacer un mundo mejor? Eso es una pregunta que lo toca a uno muchísimo. Yo siento que como madre fallé desde el punto de vista de no educar a mi hija por fuera de este sistema mercantilizado. Creo que me faltó, y además por el momento en que tuve a mi hija a los 21 años, que no es justificación, pero creo que me faltó mucho más contundencia en formar a mi hija que hoy tiene 18 años, en asunto, en toda esta forma de ver la vida por fuera del consumismo, por fuera de esos estándares homogenizantes. Y creo que yo, personalmente, mi compromiso hoy es ese, es insistir, es tratar de reparar, no solo con mi hija, sino con mi vida misma. Y pues seguir trabajando, yo creo que mi compromiso es además entender que en el mundo todos somos absolutamente iguales, el negro, el amarillo, el más cafecito, el más blanquito, el homosexual, el transexual, la mujer, el hombre, el pobre, el rico, el de clase media, el jubilado, el viejo, el niño. Creo que ese es mi compromiso, es escuchar, aprender de todos. Creo que ese es un compromiso que como directora de una organización social tengo que asumir, pero en el plano individual y familiar el reto está conmigo, con mi familia, que es mi hija, y con el entorno cercano en que yo pueda afectar, influir. Es esa idea de el mundo mejor, bueno, digamos, así está la pregunta planteada, el mundo mejor se logra cuando todos nos ubicamos en un plano de las relaciones más horizontales y por fuera de modelos consumistas que al final solamente están beneficiando a unos muy pocos, y eso es lo que ha hoy evidenciado la pandemia. Entonces, sí, fue una respuesta que te puedo dar a quien hace esta pregunta es justamente desde aquí, desde Beatriz Mejía, mamá, y como parte de la sociedad civil y directora de una organización. No sé si hay otra pregunta o ya se nos acaba el tiempo. Perfecto, ya es todo. Yo quiero agradecerles muchísimo por la invitación, de nuevo, porque esto además, más que yo venirles a dar una cátedra, a contar algo, lo que me ha generado es muchísimas preguntas a mí misma que yo espero seguir descubriendo en el trascegar de esta vida, de este trabajo y ojalá todo esto, este mensaje quede también para empezar a cuestionar algunas formas como nos relacionamos como sociedad. Muchísimas gracias.